¿Se acuerda usted que hace unos días hablamos de la relación del señor Milei con periodistas argentinos? El presidente de Argentina, y hablábamos de los periodistas que se hayan enfrentado con él, etcétera. Bueno. Fuimos los únicos en eliminar la pauta oficial. Nosotros no necesitamos sobornar a los medios. Nosotros tenemos logros. No necesitamos periodistas mentirosos pagados por el erario público. En el lado contrario tenemos los periodistas que se llevan bien con él. Incluso en esos mismos grupos mediáticos donde hay algunos que se llevan mal con él, hay otros que se llevan bien con él. En el grupo más importante de allí, que es el grupo Clarín, hay un periodista que se llama Jonathan Viale, que es, digamos, de los que sería a favor del señor Milei y es el que le concede más entrevistas, lo que ahí llaman notas. Pero ocurrió una cosa a principios de este año que no sé si eso no es escandaloso o no. Hizo una entrevista el señor Milei al señor Viale. La entrevista no se emite en directo. Y en un momento determinado, la entrevista es interrumpida para que una pregunta sea retirada. El señor Milei se metió en un escándalo porque en su cuenta de Twitter promocionó a unas cosas de criptomonedas. Esto de las criptomonedas, y parece ser que promocionó, como es muy súper liberal, todo lo que sea promocionar a negocios privados, bueno, parece ser que promocionó a unos estafadores. Con lo cual le pidieron cuentas y bueno, usted sí, no sabía quiénes eran, en la cuenta no era como presidente, era como tuitero. Entonces, en un momento de la entrevista, cuando le preguntan, oye, ¿cómo está este proceso, este tal? Y dijo, bueno, no sé, habrá que preguntarle a mi ministro de Justicia. En ese momento, su ayudante, que es el señor Caputo, interviene en la grabación y dice algo al oído al presidente como, ¿podemos retirar esa respuesta? Porque se da cuenta que no puede el presidente decirle al ministro de Justicia que interfiera en una investigación abierta. Y la pregunta es retirada. Con la mala pata de que la entrevista íntegra acaba filtrada, con lo cual se ve el momento en cuestión. Entonces hay un debate de que si eso deja mal al presidente, al ayudante o al periodista, que no parece que ponga demasiado reparo a ese parón. Ese es el momento que se filtró a internet. Este señor es Viale, que es el periodista, por cierto, hijo de un showman de espectáculos que sea el equivalente al señor Xavier Sardá, pues el equivalente era el padre Viale, que ya murió, este es el hijo, que es más político por lo visto, y el que hace la entrevista. Y pico, por y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que se pactaban las preguntas. Sí, acá, esta me las han anotado. Están en broma como diciendo, ya para decir que no se preparan las preguntas de esas, ¿no os decían que me preparan las preguntas? No, sí, aquí todo lo que usted me ha dicho, tal, todo esto es en broma. Karina Milei y Caputo esta. No, me imagino que alguna la tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todo. Tipo bravísimo. Es malo. Es gracioso que están haciendo bromas de que no le dictaban las preguntas. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado, vas a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Puño Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digo, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, sí. Digo, es el que entiende de este No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice en cuenta. Sí. Ok. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, después de traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Hasta aquí fue el fragmento que se filtró a internet. Le pregunto su opinión. Hay tres personajes. Uno es el presidente de Argentina, el jefe del Estado, otro es el periodista y el tercero, al que no se ve la cara, el señor Caputo, es como si fuera el jefe de gabinete, digámoslo así, el Miguel Ángel Rodríguez del presidente de Argentina. Bueno,
Mire, sé que es súper idílico esto, pero yo es que creo que al periodista no se le puede pedir otra cosa. Quiero decir, sí sería maravilloso que se levantara y dijera, no, porque yo estoy en mi libertad de preguntar lo que quiera y no sé qué, tal y cual. Lo que está claro es que si quieres volver a entrevistar al presidente, pues tienes que atenerte a las normas que te ponen. Por muy dictatorial que esto suene, fíjese, pero es que no le puedo decir otra cosa. Quiero decir, la pregunta en sí es una pregunta incómoda, es una pregunta que, bueno, pues que mancha un poco la imagen, en este caso, de Milei, pero no es una pregunta que le ponga muy mal. O sea, Yo que creo que le lo que le ha incrimine, que le molestado quede... a Caputo ha sido la respuesta. Y entonces como que repite y cambia la respuesta para que no quede... Pero entiende lo que le digo, tampoco como pregunta, no es una pregunta que simplemente es un poco molesta, mancha un poquito su imagen, pero no le destroza. Entonces, por una pregunta que tampoco pues ha hecho, quiero decir, esto no es Frost contra Nixon, ¿vale? No. Pues claro, Buen ejemplo. pero entiéndame, pues es claro, no estamos hablando de eso en este caso, por lo tanto, pues no tiene mucho más. Por dice, por esta tontería no me meto en líos, que el periodista es pragmático. Su jefe de gabinete, pues evidentemente está haciendo lo que en muchas entrevistas habrá ocurrido y no habremos visto. Es que a mí esto, por desgracia, me parece natural y normal. Claro, la pregunta es cuántas veces las entrevistas, cuando no son en directo, sabemos si se ha pactado, bueno, esta parte sí, esta parte no, ¿no? No lo sabemos porque de eso dependerán los programas editados, ¿no? Salvados, por ejemplo, un programa editado. Por supuesto, pero por eso le digo que cualquier programa que haya así, que Le no sea cuento en aquí, directo... aquí hubo una gresca porque en España se hicieron eco de esto. Y el señor Carlos Alsina comentó en su programa de Onda Cero este asunto. Y entonces, en Argentina, en un programa de radio que conduce un señor que se llama Feynman, que es de derechas y que trabajaba antes en un medio que este señor, pues el señor antes de trabajar aquí trabajaba en otro medio, donde trabajaba con el señor Feynman, lo comenta de la siguiente manera. Está comentando a Alsina, comentando este episodio, como diciendo, miren, hasta en España se han hecho eco de este escándalo. Cierro con Libera, lo último. Pregunto. Pues se lo pregunto, porque si eres como ciudadano, entonces ¿qué hace el ministro de Justicia ocupándose del asunto? La voz es la de señor Alsina, pero es en el programa de Feynman comentando lo que ha dicho el señor Alsina. La conversación sigue un momentito, entra Caputo, le dice a Milei, nada. Y entonces se le oye al periodista, ahora sí lo vamos a recuperar, diciendo que él entiende lo que está pasando, porque si eso se difunde, entonces se va a organizar un quilombo judicial. Total, que esa parte de la entrevista, en efecto, no se... El tramo de quizás más es una vergüenza, que eso... Más caliente. Que eso haya trascendido, la verdad, una vergüenza, vergonzoso del periodista, no tanto también, qué sé yo. Es una vergüenza que internacionalmente no trascienda esto. Pero bueno, sí, bueno. Decía, vergonzoso la actitud del periodista, con el peso que es que lo diga un excompañero de cadena del que ha ocurrido y que trascienda, por hecho que lo hablen en España, esto es una vergüenza para el periodismo y para el periodista, dijo. Yo qué quiere que le diga, pero no habrá, tanto en Argentina como en España, comiéndose periodistas lo que les ordenen. Quiero decir, aquí hay reglas y hay unas normas y hay tertulianos vetados y hay preguntas vetadas y eso es así. Por mucho que el propio Jordi Evo le haya ido de usted me dijo que tal, pero yo le voy a preguntar sobre no sé qué. Se quita, se corta, no aparece claro, y listo. Ahí la clave, pero está hasta a lo mejor el informe semanal, ¿no? A saber, porque tampoco es en directo, ¿no? Lo que se cortará en esos reportajes. Pero lo llamativo... A mí atacar, con todo mi respeto aquí al periodista, de verdad se lo digo. O sea, que a lo mejor ahora usted me abre los ojos de alguna forma, pero ¿qué quiere que le diga? No sé, sí, ya nos dejarán finos los de abajo, que están para eso. Y que trascienda. Es que cualquier tontería de Milei trasciende, porque es un personaje con todas las letras. Pero aunque esto sea ya más interno del país, ¿sabe usted que en la campaña electoral última, cuando el señor Milei se convirtió en presidente de Argentina, fue en segunda vuelta? En la primera vuelta había habido otros candidatos de derecha y uno de ellos era el señor Larreta, a quien electoralmente había apoyado Feynman, no así Viale, que había apoyado a Milei. Lo digo porque mire lo que dice en la respuesta el señor Viale, que parece que está respondiendo a su ex compañero Feynman. Y bueno, paren. Se metió de la nada, cortó la nota. Le dijo algo al oído a Milei que no sé qué es. Yo dije, Esto lo hice porque se ha filtrado. Si no, no creo que se hubiera producido este editorial. Obviamente, claro. Por el quilombo judicial, exactamente. Es por el quilombo judicial. Usé esa palabra, quilombo judicial. Y acepté sacar esa parte. Me equivoqué y yo creo que sí. Yo creo que me equivoqué.
¿Qué pasó? Te voy a contar. Yo tenía enfrente al presidente de la Nación, a su hermana, Karina Milei, al ministro de Economía, Caputo, Luis, al vocero presidencial, Manuel Adorni. Todos estaban ahí. Todos. Vocero presidencial es como el portavoz del gobierno, el ministro portavoz. Y tengo acá a César, a Sofía, que son todos mis testigos. Al asesor, Santiago Caputo, todos mirando así. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo. Cosas que te pueden pasar. En ese momento solo pensé, yo quiero que la nota esté, que no corra riesgo la nota, quiero... La nota es la entrevista. Seguramente quiero el material, quiero que esté a nadie, porque no le hice daño a nadie, porque no jodí a nadie, porque ya me fui a un lugar por no querer servir a un candidato. Ya me fui de ese lugar, o me fueron, no sé. Había que hacerle la campaña 1 a un candidato que sacó, no sé, 11, una cosa así. Y yo dije, no, mirá, ni por 80, ni por 100, ni por 300. Los mismos que hoy dan cátedra de periodismo dicen, qué barbaridad. Vos agarraste. A vos te habló. Vos agarraste. Yo no. Pero vos te quedaste. ¿No? ¿No te acordás que vos agarraste? Vos y el otro. Yo me fui de ahí. Estoy impresionado, ¿eh? Impresionado. Un Por, periodista por su honestidad. que sepa que después de esto puso un tuit el señor Milei apoyando a Viale. No por la parte de debería haber mandado a la mierda, omitió así, solo dijo, ayer un periodista reconoció lo que en la campaña hizo la Reta y que hay periodistas que agarraron dinero. Bueno, pero fíjese, pero le salió bien sin quererlo, pero que a mí me parece de un ejercicio de honestidad brutal, muy difícil de ver en un periodista, porque podía haberse callado, podía haber dicho cualquier cosa o lo que sea, o dejarlo pasar, pero dice lo que yo le estaba diciendo. Oye, yo quería que saliera esto, no me quería meter en ningún lío, tenía todos mirándome, me ha faltado firmeza como profesional. Honestamente, vamos, me ha parecido de tipazo totalmente. Yo lo que digo al respecto, yo en entrevistas es tremendamente normal y no digo que esté bien ni que esté mal, digo en mi experiencia, y encima mis entrevistas son de una escala muy pequeñita, porque yo no entrevisto a ministros en activo, pero cuando yo hacía entrevistas en digitales, era muy habitual que antes de la entrevista te dijeran, oye, nosotros es una entrevista de trayectoria, de ese tema no se puede hablar. Y bueno, pues lo aceptabas porque tú pedías la entrevista. Hubo alguna vez que dije, bueno, entonces no hay entrevista porque justo me interesa por eso, pero otras veces sí, y se aceptaba, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le hice una entrevista de trayectoria a doña Ana Rosa Quintana, pues lógicamente pues había un tema que no se me pidió que no lo incluyera. No ella, sino la persona con la que se negoció esa entrevista me dijo, este tema no se incluye. Me dio rabia, lo consulté con él, pero bueno, no se incluyó un tema que me apetecía haber incluido. Pero eso es normal. Es cuando entrevisté a Victoria Prego, también me dijo un tema, este tema fuera de mi trayectoria. Hubo gente que no. Por ejemplo, hubo gente que me dijo que la entrevista no sea solo de eso. Yo no, será un tema más dentro de la larga entrevista. Ahora bien, que durante la entrevista aparezca ese problema es menos habitual. Sí pasó alguna vez, ya que estoy en confianza, que ya subida la entrevista, alguien llamó para pedir que fuera retirado una parte. Y yo me digo, no, lo hablas con el jefe. Eso yo no voy a pasar tijera, eso ya le corresponde al jefe. ¿Que a veces se hizo? Sí. Pero eso ya no es cosa mía. Ya eso está en terreno de los jefes. Aquí lo que me llama la atención de Viale, y la única parte en la que yo soy malo, es cuando dice lo de fue un error el haber dejado que lo hicieran, pues que yo quería salvar la nota, me faltó valor para mandar a la mierda al señor jefe de gabinete, al señor Caputo. Me parece un gesto de sinceridad sorprendente porque sigue siendo a día de hoy el jefe, pero dices, tu autocrítica entiendo que solo se produce porque esto se ha filtrado, si no, no lo estarías haciendo. O sea, esa autocrítica de no debía haber hecho eso, no hubiera aparecido. Es como cuando el señor Ferreras, y usted sabe que yo no hice leña al señor Ferreras con ese tema porque ya bastante le han dado, dijo nos equivocamos con el tema de lo de la cuenta esta de Granadinas de Pablo Iglesias. Digo, pero autocrítica la haces después de que haya salido el audio, no antes, que es lo único que me queda la duda. Usted bien lo sabe, claro, pero evidentemente no hubiera tenido necesidad. Bueno, pues dentro de ese ejercicio de honestidad tenemos esta contradicción. También le digo una cosa, yo desde mi punto de vista creo que no se equivoca y que no le falta firmeza. Son las reglas del juego y las reglas del juego es lo que decimos, que hay unos vetos, hay unas cuestiones y esto a lo mejor, oye, estás entrevistando a un presidente. Entre medias, pues puede surgir, oye, que este tema no había que tratarlo. Vale, que este tema no se trata, pues no se comenta y ya está, no tiene más.
pero me parece que es cosa de las reglas del juego. Y No hay lo de más. responder a tu ex compañero insinuando que le compró otro candidato durante la campaña, ¿qué le ha parecido? Por Pues cierto, no lo- que yo sepa, Feynman ni ha contestado, y ya han pasado unas semanas desde esto, ni tampoco le ha demandado. Bueno, te digo, no lo hubiera hecho si el otro no hubiera aprovechado para malmeterle o para tirar porquería sobre él. Que repito, que es innecesario porque en cualquier momento a ti te puede pasar también. Por eso son las reglas del periodismo, de cómo funciona. Como le comento, temas vetados y algunas preguntas acordadas o lo que sea. Es la pura negociación, nos guste o no, es así. Eso es una buena, un tema a tener en cuenta. Muchas veces una entrevista es una negociación, eso es cierto. No necesitamos periodistas mentirosos.